Desde la Puerta del Sol del Oriente venezolano, les habla su facilitadora, la doctora Raquel del Valle Peña Peinado. El propósito que nos reúne hoy en este primer encuentro es crear un umbral simbólico entre el mundo cotidiano y el espacio académico. La apertura no es un saludo formal, es un acto epistémico que sitúa a todos los participantes en el mismo tejido de conocimiento. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que no es un aula ordinaria, es un telar. Hoy comenzamos a tejer juntos el nudo 1 de nuestro quipú transcomplejo. Los pueblos andinos guardaban en sus quipus la memoria, los censos, los relatos de su mundo. Cada nudo era un dato, un saber, una decisión. Nosotros también haremos nudos hoy, pero de conocimiento. La política pública no es una máquina de engranajes, es un tejido vivo. Cada nudo es un saber, el filosófico, el técnico, el popular, el científico. Los invito a que por un momento cierren los ojos, si lo desean, y piensen, ¿de qué hilos está hecha su experiencia como profesional de las políticas públicas? ¿Qué saberes los han formado? ¿Desde dónde piensan cuando diseñan, ejecutan o evalúan una política educativa? Estas preguntas son el primer hilo de nuestro quipú de hoy. Hoy comenzamos entonces a tejer nuestro quipú colectivo. Cada nudo es una pregunta incómoda, una certeza cuestionada, una tecnología puesta en su lugar. La cuerda principal es el Estado, pero los nudos los tejemos nosotros, doctoras y doctores. Este encuentro no es una clase magistral tradicional. Como les dije, es una en donde cada uno de ustedes trae un hilo desde su territorio, su experiencia y su formación doctoral. Por tanto, juntos, en estos 45 minutos, vamos a anudar tres saberes: la filosofía latinoamericana, la gestión pública y la tecnología educativa. ¿Listos para tejer? Nuestro primer módulo o primer bloque estará centrado en la nociología latinoamericana y epistemología del sur, de la teoría decolonial a la gestión transformadora del conocimiento y las políticas públicas. La nociología nos obliga a confrontar la tensión entre las certezas universales impuestas y los saberes situados. El conocimiento no flota en el vacío, tiene territorio, memoria y materialidad. Por ello les dejo esta primera interrogante: ¿qué cuenta como conocimiento válido para diseñar el Estado? Iniciemos nuestro primer hilo en este telar con una pregunta incómoda, de esas que suelen barrerse debajo de la alfombra académica. ¿Desde dónde se piensa la modernidad? No me refiero al lugar geográfico de quien habla, sino al lugar de enunciación que históricamente ha sido legitimado como el único posible. Enrique Dussel nos sacude con una evidencia que el eurocentrismo ha ocultado durante siglos. La modernidad no nació por generación espontánea en Europa, como una flor autóctona del Renacimiento o la Ilustración. No, la modernidad surge en la relación colonial.
nace cuando Europa se define a sí misma como centro, al mismo tiempo que nombra a América, África y Asia como periferia, como objetos de estudio, explotación y dominio. Occidente se constituyó como sujeto universal del conocimiento, precisamente al convertir a los otros en objetos silenciados. Y aquí está el punto central que quiero que llevemos en esta conversación, en este encuentro, en esta socialización en el que nuestras políticas educativas, nuestros currículos, nuestras formas de enseñar y aprender han sido construidas casi exclusivamente desde paradigmas europeos o norteamericanos. Y cada vez que repetimos esos modelos sin cuestionarlos, estamos reproduciendo esa misma exclusión. Pero ojo, Dussel no es un antimoderno. No propone quemar a Kant ni cancelar a Descartes. Propone algo más radical y más esperanzador, que es la transmodernidad. Ir más allá de la modernidad, no negarla. ¿Y qué significa ir más allá? Significa incorporar todo lo que fue excluido, silenciado, borrado. Significa dejar de tratar las epistemologías del sur, de la Yak, Yala, de las comunidades afrodescendientes y de los pueblos originarios como apéndices exóticos del pensamiento occidental. Transmodernidad significa que los excluidos de la modernidad son el punto de partida de un nuevo proyecto universal. Enrique Dussel, 2016. Ese es el vértice político de nuestro triángulo, porque hablar de transmodernidad no es un ejercicio abstracto, es preguntarnos aquí y ahora quiénes están excluidos de nuestras aulas, de nuestras teorías, de nuestras decisiones educativas y más aún, estamos dispuestos a hacer de esos excluidos no un objeto de estudio, sino el punto de partida. Esta es la incomodidad que Dussel nos deja sobre la mesa y desde esa incomodidad les propongo que caminemos los siguientes vértices. Ante esta crisis se propone la emergencia de un nuevo pensamiento desde el sur global, entendido no como una mera opción académica, sino como una exigencia civilizatoria para la supervivencia y el bienestar colectivo. Este renacimiento epistémico se nutre de sabidurías ancestrales y de la diversidad de formas de vida, teniendo como horizonte el buen vivir, un concepto andino que prioriza la armonía con la naturaleza y la comunidad por sobre el desarrollo occidental centrado en el crecimiento material. La referencia final a las epistemologías del sur de Sousa Santos, 2011, sitúa el argumento dentro de un marco teórico conocido que valora los conocimientos producidos fuera del canon hegemónico. Por tanto, la gestión pública es un campo de praxis. La teoría ilumina las estructuras de poder, pero es el diálogo horizontal con los territorios el que define el éxito o fracaso de la política pública, tal como lo señala Rodolfo Kusch cuando nos dice: no se trata de cambiar la realidad, sino de realizar el cambio. Veamos el fracaso de la política pública que ignora el Estado. Según Kusch, una política pública que solo atiende al ser, que es la abstracción universal y las métricas hegemónicas, ignora el estar, que es la realidad material y vital de las comunidades,
Es entonces un desafío noxiológico que permite lograr que la métrica cuantitativa capte y dialogue con el pulso del territorio. Por tanto, entonces, el ser es la abstracción, donde están los PIs, los algoritmos universales, métricas descontextualizadas y el deber ser del Estado. En este caso, tenemos en el otro lado de la balanza el estar, que es el territorio. Allí se encuentran los saberes vitales, realidades comunitarias y condiciones simbólicas locales. Surge una pregunta importante para las políticas educativas. ¿Qué consecuencias tiene esto para la educación? Pues las políticas educativas que ignoran el estar terminan diseñando currículos, sistemas de evaluación y estándares de calidad que, aunque pretenden ser universales, en realidad operan como dispositivos de desarraigo. Al priorizar indicadores como PICS, algoritmos o métricas descontextualizadas, se evalúa a estudiantes y comunidades desde un debe ser del Estado, ajeno totalmente a su cultura, su historia y su vida cotidiana. Esto produce al menos tres consecuencias concretas. La primera, la exclusión epistémica de saberes locales y comunitarios que no encajan con las pruebas estandarizadas. Segundo, la reproducción de una lógica colonial que sigue midiendo el atraso desde parámetros externos. Y tercero, la pérdida de sentido de la escuela para los jóvenes, por lo que allí se enseña no dialoga con su territorio ni con sus prácticas vitales. Entonces, una política educativa basada en el estar implicaría, por el contrario, construir indicadores híbridos que capturen el pulso del territorio, valide los saberes ancestrales como contenido curricular legítimo y redefinir el éxito educativo no como ascenso abstracto, sino como un fortalecimiento de la pertenencia y la comunidad. En suma, pasar de una educación que extrae sujetos a una educación que arraiga existencias. En estas raíces epistémicas y noxiológicas que estamos construyendo, es necesario resaltar a Freire, que es quizás el más conocido de los tres, pero a menudo se le cita sin radicalidad, ya que su pedagogía del oprimido no es solo un método de alfabetización, es una noxiología. El conocimiento se construye en diálogo, no en depósito. Aquí la educación bancaria, en la que el docente deposita conocimientos en estudiantes vacíos, es también una metáfora de cómo funcionan muchas políticas educativas. Se diseñan desde arriba, se implementan hacia abajo, sin consulta, sin saberes populares, sin territorio. Freire nos dice que una política educativa legítima debe nacer del diálogo con quienes serán educados, que el conocimiento del pueblo es también conocimiento válido. Eso es noxiología del sur. Es así como surge o emerge el triángulo epistémico del sur. En el ápice superior tenemos a Enrique Dussel en el 2016 con la transmodernidad crítica a la universalidad eurocéntrica, en donde la implicación central son las políticas no pueden importarse sin mediación cultural. Tenemos en la parte inferior del vértice del triángulo a Rodolfo Kusch con la geocultura y vitalidad, diferenciación entre las abstracciones y las realidades territoriales, en donde la implicación
es evaluar desde las condiciones materiales y simbólicas. Y por supuesto a Paulo Freire en el 1970 con la lectura crítica del mundo. La acción política nace con los actores sociales, en donde la planificación vertical reproduce relaciones de dominación. Mediante el reconocimiento de que el conocimiento hegemónico, científico, académico occidental, ha sido históricamente validado, mientras que los saberes ancestrales, la experiencia territorial y el conocimiento popular han sido sistemáticamente invisibilizados. Es propicio explicar este proceso, que recurre a lo que de Sousa Santos ha denominado la sociología de las ausencias. Lo que no existe para la ciencia dominante no es simplemente ignorado, sino activamente producido como inexistente, mediante criterios de linealidad, universalismo y rigor monocultural. Frente a ello, se propone como alternativa la ecología de saberes, una acción concreta que consiste en validar los conocimientos no occidentales, no como folclore o complemento decorativo, sino como urgentes y necesarios en pie de igualdad con el conocimiento académico. Así que esta postura nos invita a pensar en una relación horizontal entre distintas formas de saber, reconociendo que la solución a los problemas contemporáneos, especialmente en educación y políticas públicas, no puede provenir exclusivamente de la ciencia moderna sin dialogar con las racionalidades locales y ancestrales. Es esta urgencia a la que nos invita la epistemología del sur, y en especial este punto de la sociología de las ausencias que señala Sousa Santos. En estas primeras reflexiones noxiológicas, entretejiendo toda esta constelación teórica de los tejedores del sur, podemos decir: no hay un buen vivir sin desaprender el ser colonial, sin reconocer al excluido como exterioridad ética, sin una pedagogía que problematice el territorio, sin devolverle el suelo a la palabra y sin una ecología que deje de producir ausencias. El quipú no es una teoría, es un acto civilizatorio. El paso de la epistemología a la trinchera pública implica una conversión existencial del planificador. Carlos Matus nos recuerda que quien gobierna no está fuera del mundo, sino hundido en él. Su saber es situado, su mirada es interesada y su poder es limitado. La planificación tecnocrática, al fingir omnisciencia, reproduce el mismo gesto colonial que Kusch denunciaba como ser abstracto y que Sousa desenmascaraba como producción de ausencias. Por eso la planificación estratégica situacional no es una mera técnica, es una confesión de finitud. El Estado que aprende a planificar desde el estar reconoce que su explicación del problema compite con otras, que su deber no es el único y que su acción es siempre un movimiento táctico entre fuerzas vivas. El quipú de poder que se propone desde la mirada de Matus, explicación, norma, estrategia, táctica, es en el fondo una filosofía de la acción pública como diálogo de saberes en conflicto. Freire estaría aquí: planificar es concientizar, porque obliga a preguntarse qué explica cada actor y qué poder sostiene su versión. Dussel también: la viabilidad estratégica no se resuelve con cálculo frío, sino con el reconocimiento de que el excluido tiene una racionalidad propia que el sistema vuelve invisible. Así, gobernar desde las epistemologías del sur no es aplicar un manual,
sino habitar la tensión entre el ser del poder y el estar en la tierra, aceptando que toda política pública que no se construye con los de abajo está condenada a repetir el mismo monólogo que llamamos colonialismo cognitivo. Ahora bien, llegamos a anudar en este recorrido la triple matriz epistémica que subyace a toda política pública y lo hacemos en clave filosófica, porque no se trata de elegir métodos, sino de asumir una postura ante la realidad, el conocimiento y el poder. En primer lugar, tenemos el paradigma positivista que opera bajo el ideal de la causalidad universal. Concibe el contexto como ruido estadístico, es decir, como aquello que debe ser aislado o eliminado para que la ley general emerja pura. Su utilidad técnica es innegable para ciertas métricas de impacto, pero su ceguera filosófica es radical. Invisibiliza las asimetrías estructurales porque las reduce a variables. Desde Kuhn diríamos que el positivismo solo capta el ser abstracto, nunca el estar situado. Desde Sousa es la máquina perfecta de producción de ausencia, lo que no entra en sus variables simplemente no existe. Vamos al segundo paradigma, el hermenéutico. Da un giro fundamental. La política pública no es solo causa-efecto, sino argumentación narrativa, construcción social. Da significado, reconoce que los actores interpretan el mundo de modos divergentes y que el contexto no es ruido, sino texto. Sin embargo, su debilidad filosófica es que se queda en la comprensión sin traducirse fácilmente en acción operativa, masiva. Es un espejo donde se refleja la diversidad, pero que carece de la fuerza de transformación estructural. Freire lo valoraría como un primer paso, escuchar, pero le faltaría el momento de la praxis. Tercero, tenemos el paradigma de la complejidad. Aquí podemos mencionar a Morán es su el creador del pensamiento complejo, y Matus, que habla sobre la planificación situada y estratégica. Es que realmente anuda lo que vemos, lo que venimos tejiendo. Asume que la realidad es sistémica, dinámica, incierta y no lineal. El contexto no es ruidos ni texto puro, es un campo de fuerzas donde todo afecta a todo. Y lo crucial, la planificación no puede ser normativa desde arriba, ni meramente comprensiva desde fuera. Tiene que ser situada y estratégica. Aquí Matus y Morin se encuentran con Kuhn, Dussel y Freire. El planificador está dentro del sistema que intenta transformar. No hay observador neutral. La incertidumbre no es un efecto a eliminar, sino la condición misma de lo real. Por eso este paradigma exige una política pública que dialogue con los saberes del territorio, que negocie con actores en conflicto, que se corrija en acción. Es filosóficamente hablando el paradigma de la ecología de saberes en movimiento. Ni la ley universal del positivismo ni la interpretación sin eficacia del hermenéutico, sino la apuesta para gobernar desde la finitud, la disputa y la creatividad situada. En síntesis, estos paradigmas nos representan un cuadro comparativo, es un mapa filosófico de tres almas de la gestión pública que hasta ahora se han venido desarrollando. La primera, la positivista, que olvida el suelo. La segunda, la hermenéutica, que lo contempla pero no lo hará. Y la tercera, que es la complejidad en el que se siembra en él sabiendo que la cosecha es incierta. Es entonces cuando presento ante ustedes dos formas de entender el mundo. Ese mapa, que no es más que un conocimiento occidental trazado con reglas y escuadras, muy perfecto, muy medible, muy universal, diseñado para dominar el territorio. Pero les presento entonces, por otro lado, el KIP, que es el conocimiento de nuestra América, memoria viva de relaciones, un saber que se anuda, se desata, se siente y se habita en comunidad.
porque no se trata de trazar un mapa más fino, sino de aprender a leer los nudos. Acá sintetizo la matriz diagnóstica de los paradigmas noxológicos. El paradigma occidental, que es el mapa, y el paradigma del sur, que es el quipu. Tenemos que su propósito para uno es la universalidad, mientras que para el otro es la pluriversidad. Para la postura epistémica tenemos el ser, mientras que para el paradigma del sur está el estar situado. El método que vamos a usar es la separación tajante entre sujeto y objeto, mientras que para el paradigma del sur es la ecología de saberes y diálogo horizontal. Y en la dimensión de la geografía del saber tenemos entonces el norte global como norma, que es el centro de ese paradigma, mientras que en el paradigma del sur es la periferia. La política pública no es una máquina, es un quipu. El Estado es la cuerda principal, los nudos son los saberes que le dan sentido. Sin el tejido filosófico, la política es vacía. Acá les regalo esta imagen que condensa y sintetiza todo lo hilado durante este primer encuentro. Y ya para concluir, esto representa un primer nudo en donde ya Latinoamérica no se reduce a una coordenada geográfica, sino que constituye un lugar epistémico, una posición desde la cual se genera conocimiento válido, situado y no eurocéntrico, tal como lo desarrollan las epistemologías del sur, de Sousa Santos, la transmodernidad de Dussel o el Estado de Kush. Al decir no reemplacemos un mapa hegemónico por otro, se está advirtiendo contra la tentación de sustituir la visión dominante del norte por una nueva cartografía igualmente cerrada y excluyente. El problema no es cambiar el mapa, sino salir de la lógica del mapa único. Finalmente, aprender a leer los nudos es una metáfora inspirada en el quipu andino, en lugar de imponer una representación fija de lo real. Se propone entonces desarrollar una hermenéutica que reconozca el conocimiento como un tejido de relaciones múltiples, donde cada nudo, saber popular, técnico, ancestral o científico, adquiere sentido en un contexto y en su vínculo con los demás. Así, la invitación es a abandonar la pretensión de un solo lenguaje universal y a practicar una ecología de saber que realmente dialogue con la diversidad epistémica de nuestra mente.